Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, soy Carlos Cortés y hoy les traigo un nuevo video tutorial. El día de hoy hablaremos un poco sobre el filtro cámara RAW, este filtro bastante potente para poder revelar y procesar fotografías en formato RAW, pero no solamente en formato RAW, sino que también podemos darle pequeños toques a nuestras fotografías en JPG. Para poder seleccionar este filtro cámara RAW, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra capa en la cual queremos trabajar. Voy a duplicar esta capa para poder trabajar de una forma no destructiva. Para poder entrar al panel de filtros tenemos tres opciones. Podemos irnos acá a filtro y buscar filtro cámara RAW. Podemos entrar mediante el atajo de teclado mayúscula control A o simplemente utilizando el panel de Tony Kuiper en la opción ACR. Una vez en el panel nos vamos a encontrar con opciones bastante interesantes. Este panel con la última actualización de verdad que cambió muchísimo. Yo en lo particular solía utilizarlo en los inicios para poder trabajar las fotografías un poco, pero a raíz de poder utilizar Capture One, viendo que es un revelador muchísimo más potente, pues dejé de utilizar. Pero ahora con estas actualizaciones decidí aprovechar este filtro para poder hacer un análisis y revisar estas últimas actualizaciones, y la verdad que es un filtro que ha mejorado muchísimo. En la parte derecha vamos a encontrar todo el panel de edición. Vamos a encontrar dos columnas. La primera columna donde se muestra el histograma y todas las casillas de edición que vamos a tener, desde el modo básico hasta un modo calibración. En una pestaña o un apartado más pequeño vamos a tener las opciones de poder corregir, trabajar el parche corrector, vamos a poder crear máscaras, podemos eliminar ojos rojos de la fotografía, vamos a tener un panel de ajustes preestablecidos, y estos tres puntitos nos van a servir para poder configurar, cargar o guardar los ajustes preestablecidos que nosotros hayamos creado. Más abajo vamos a encontrar la lupa, vamos a encontrar la mano y algo bastante interesante que viene siendo la opción de cuadrículas y la opción de alternar superposición de muestras. De esta opción voy a hablar un poco más adelante, pero primero vamos a pasar con el apartado de los paneles. Primeramente tenemos el histograma. El histograma muestra pues el rango dinámico de la fotografía. Siempre recuerden, antes de comenzar a editar una fotografía, interpretar el histograma para saber qué zonas son las que tenemos que mejorar. Vamos a tener acá dos indicadores que son los indicadores de sombras o negros muy pronunciados, el indicador de altas luces o blancos muy puros. Les recomiendo siempre tener tildado estos indicadores porque así nos va a avisar si la fotografía está muy subexpuesta o muy sobreexpuesta. Si nosotros pasamos el puntero por encima del histograma, el mismo histograma nos va a dar información sobre las áreas que estamos seleccionando. En este caso, fíjense que acá abajo nos va a salir la información que estamos seleccionando. Estoy en el área de negros, estoy en el área de sombras. La exposición viene siendo el rango ideal, que viene siendo medios tonos. Yo siempre suelo trabajar entre -2 y 2 o -1 y 1, y este es el rango que nos marca cada exposición, que es el rango de medios tonos. Vamos a encontrar más adelante iluminaciones y también los blancos ya muy puros. Abajo vamos a encontrar una casilla de editar. En esta casilla podemos trabajar lo que sería un balance automático si queremos que el programa haga el trabajo por nosotros. Si le damos clic, fíjense que nos hace un programa acá automático. Vamos a ver el antes y el después, y si queremos trabajar la fotografía en blanco y negro también lo vamos a poder realizar. Más abajo vamos a encontrar la casilla del perfil, donde podemos agregar un perfil de color, un perfil monocromo, o si tenemos algún perfil guardado en nuestra computadora lo podemos seleccionar directamente. Podemos hacer o examinar perfiles. Si le damos clic allí vamos a ver los perfiles que ya están guardados y podemos colocarle un perfil que ya esté predeterminado dentro del panel. La siguiente casilla es la casilla de básico, es la casilla donde básicamente se controla el alto rango dinámico, pero acá aclaro que no tiene nada de básico. Es una casilla que la verdad mejoró muchísimo y podemos controlar prácticamente el alto rango dinámico. Se ha mejorado un poco sobre el tema de las sombras y los negros. Nos generaba muchísimo ruido al momento de querer recuperar sombras en la fotografía. Ahora pues esa reducción de ruido se ha disminuido un poco porque vamos a tener también el apartado de enfoque, donde podemos mejorar este ruido directamente si al momento de recuperar sombras se nos pixela la fotografía. Bien, vamos a encontrar también poder colocarle textura, claridad, neblina, todo lo básico en lo que es el apartado de alto rango dinámico. La siguiente casilla es la casilla de curvas. Esta casilla nos va a permitir manejar todo el espectro RGB de la fotografía y el canal luminoso, que viene siendo curvas y niveles en una sola. Básicamente acá podemos controlar todo el espectro luminoso de la fotografía con esta selección que está acá, y acá abajo vamos a tener indicadores que funcionan prácticamente parecidos a la herramienta de niveles para poder mejorar un poco más la fotografía o mejorar el alto rango dinámico. La siguiente casilla es la casilla de detalle. Esta casilla de detalle nos va a permitir mejorar el enfoque de la fotografía. Si quiero pues mejorar el enfoque, si quiero reducir el ruido, si quiero reducir
reducir el ruido del color, también lo vamos a tener directamente acá. Estos parámetros recomiendo poder tocarlos muy mínimamente porque funcionan bastante fuertes, son parámetros bastante fuertes. Fíjense que si yo aumento el enfoque de la fotografía, vamos a ampliar la fotografía para que lo puedan ver. Fíjense cómo me genera ruido. Voy a reducir el enfoque. La diferencia que me da esta pestaña de enfoque es una pestaña bastante potente. Suelo utilizarla para agregar un enfoque extra a la fotografía una vez ya la tenga revelada, procesada o la tenga editada en Photoshop. La suelo pasar por el filtro cámara raw para darle un toque más o menos entre 10 y 20 de enfoque para mejorar un poco más esos píxeles y denotar los bordes para dar esa sensación de nitidez. La siguiente casilla es la casilla de mezclador de colores. Acá básicamente vamos a encontrar lo que sería el apartado de color. Este apartado de color también ha mejorado muchísimo porque podemos controlar tono, saturación, luminancia o todos los canales ya de una manera independiente. Acá en el apartado de tono podemos mejorar todo el canal o todo el espectro RGB y la verdad que funciona muy bien seleccionando los colores que nosotros querramos en este caso modificar. Es un apartado de color que ha mejorado también muchísimo, pero todavía le faltan ciertas cosas. Acá no nos sale la opción de poder volver atrás con un solo clic, simplemente tenemos que apretar control Z o comando Z para volver atrás. El siguiente apartado también tiene relación con el color y básicamente viene siendo la gradación de color. Este apartado nos va a permitir dar ese toque final a la fotografía o colocarle una firma del color, como digo yo, para poder darle ese toque diferente a lo que serían nuestras fotografías. Podemos decirle: yo quiero que mis fotografías tengan un color final que va a ser el color que se suele agregar a toda la fotografía, tanto en los canales de sombras, iluminaciones y medios tonos. Esta gradación de color podemos modificar todo lo que sería ese espectro luminoso a nivel de color dentro de la fotografía para poder darle ese toque final. Arriba podemos ajustar, podemos darle 3 vías si queremos seleccionar por canales independientes, trabajar con las sombras, trabajar con medios tonos, trabajar con iluminaciones o de manera global. Yo suelo utilizar normalmente canales independientes. Acá sí voy a trabajar con las sombras, selecciono las sombras y esto me va a permitir pues tener mejor visualización a la hora de trabajar con un espectro de color muy preciso. Más abajo vamos a encontrar el apartado de óptica donde podemos trabajar lo que sería toda la distorsión de la fotografía, podemos trabajar la viñeta, si queremos una viñeta pronunciada, blanca o negra, la podemos agregar acá y podemos distorsionar la fotografía para crear una sensación ya sea de profundidad o de acercamiento en la misma. En el mismo apartado de óptica vamos a tener esta casilla de eliminar halo, que la verdad también suelo utilizarla muchísimo. Es una casilla bastante interesante y bastante potente y que nos va a permitir eliminar todos los halos. Yo por lo general suelo llevarla a tope para eliminar todo el halo púrpura, siempre la llevo al máximo, y acá la cantidad de verde también suelo llevarla al máximo. En la siguiente casilla vamos a encontrar lo que sería la geometría. Acá en el panel de geometría pues podemos modificar la perspectiva de la fotografía, podemos decirle al programa que lo haga automáticamente, podemos aplicar reglas, podemos aplicar una corrección de nivel, podemos aplicar correcciones de perspectiva vertical, podemos aplicar correcciones de perspectiva vertical, horizontal y de nivel, o simplemente con guías, dibujando guías en la fotografía podemos realizarlo, fíjense, y de esta manera manualmente podemos darle un equilibrio a la fotografía, que es la que suelo utilizar yo normalmente. Acá tenemos la transformación manual. Fíjense que al momento de colocar los puntos pues tengo esta opción de manual para poder corregir las fotografías levemente en áreas muy específicas que yo deseo. Funciona la verdad de maravilla esta deformación de perspectiva de la fotografía en este panel de geometría, y la verdad que les recomiendo que lo utilicen para poder corregir esos pequeños detalles que al momento de tomar la fotografía no están a nivel. Más abajo vamos a encontrar el panel de efectos, donde básicamente colocarle granulado a la fotografía. Si estamos trabajando con fotografías antiguas y queremos que se le haga ese granulado o esa viñeta, lo podemos aplicar directamente acá con este panel de efectos. Y el último panel, y no menos importante, viene siendo el panel de calibración. Este panel de calibración creo que ya todos lo conocen, lo encontramos en Lightroom también. Es un panel que es bastante potente, que por lo general antes de editar un RAW recomiendo siempre poder calibrar la fotografía antes de comenzar a colocarle los retoques o los detalles que vayamos a corregir. Básicamente este panel de calibración podemos calibrar sombras, podemos calibrar todo lo que sería el área de tonos altos o tonos medios y darle ese toque o ese matiz indispensable para poder transformar la fotografía pues originalmente. Muchas veces vemos si hay saturaciones de rojo excesivo, me puedo ir acá y puedo bajar la saturación. Fíjense cómo bajo la saturación si hay un rojo excesivo en la fotografía y suelo llevarla a un tono neutro. De esta manera trato de conseguir un equilibrio
en la fotografía. Si veo que hay muchos verdes, pues simplemente puedo ir bajando y puedo ir tocando la fotografía hasta que yo llegue a conseguir un nivel deseado. Fíjense lo que he conseguido pues con esta fotografía. Ya hemos conseguido un tono neutro y ahora sí puedo empezar a trabajarla a mi gusto. Esto en este caso es una fotografía JPG. Yo recomiendo con su RAW poder modificarlo, poder nivelarlo, en este caso calibrarlo antes de comenzar a trabajar. Terminamos con este panel de edición, que es el primer panel que encontramos. El segundo panel viene siendo la pestaña que vemos acá a su derecha y acá vamos a encontrar el panel de corrección. Este panel de corrección nos va a permitir poder corregir o clonar ciertas zonas. La verdad no hace correcciones muy precisa. Vamos a hacer una prueba con la fotografía acá para que lo puedan ver. Voy a eliminar o voy a corregir a este sujeto que está acá. Si selecciono el panel de corregir y quiero hacer una selección de este sujeto para poder corregirlo o eliminarlo de mi fotografía, fíjense que me hace automáticamente una corrección, pero fíjense los halos que se forman acá. Voy a eliminar la opción superponer para que lo puedan ver y fíjense que no me hace una corrección precisa, pero tengo indicadores acá que puedo controlar. Estos indicadores la verdad que le hace falta mucho a la hora de corregir. Acá en el suavizado debería ser un suavizado muchísimo más prolijo. Fíjense que acá ya desaparece en este caso la silueta de la persona que estaba allí, pero me crea este halo o esta mancha, por decirlo de alguna manera, que no queda nada bien y que no hace un buen trabajo. Sí puedo bajarle opacidad, pero al momento de bajar opacidad suelo perder también información de la corrección y me aparece nuevamente el sujeto. Puedo visualizar acá en tinta plana para ver lo que se está haciendo y fíjense que se ve la mancha acá, prácticamente esta mancha parecida. No se logra pues hacer una corrección. Puedo de alguna u otra manera sacar de acá información que nos va a permitir pues poder mejorar la selección. Si nos fijamos y vemos toda esta área, vemos que está tomando selección de acá y vemos que hay manchas o puntos granulados en la propia fotografía. Si yo le indico que me tome una muestra de esta área, un área más cercana al sujeto, vamos a ver qué va a pasar y fíjense que ahora las manchas empiezan a desaparecer. De esta manera puedo conseguir tratar de hacer una corrección muchísimo más precisa. Fíjense, para poder perfeccionar un poco más la selección. Si empiezo a darle a jugar con acá con el parámetro de suavizado, puedo ir consiguiendo muchísimo más detalle para poder ir ganando una corrección un poco más precisa. Fíjense lo que hemos logrado. A la mancha que teníamos ya se ha difuminado un poco, pero todavía al panel le faltan. Fíjense que para opciones grandes o eliminaciones o correcciones grandes todavía le falta mucho. El panel de clonar funciona prácticamente igual y básicamente lo que me está haciendo es una clonación que yo puedo pues poder corregir. Fíjense, no me hace la corrección tan precisa como yo lo deseo. Voy a seleccionar por acá, podemos ya corregir, voy a eliminar superponer y ya podemos ya tener una opción un poco más viable para el momento de poder utilizar este panel correctivo. Recomiendo utilizar la opción de clonar si lo van a utilizar dentro del filtro cámara RAW. Una vez editado el RAW le dan a aceptar, lo pasan a Photoshop y con el pincel corrector puntual vamos a tener o vamos a conseguir mejores resultados. Más abajo vamos a encontrar un panel bastante interesante y que la verdad me emocioné mucho porque al momento de recibir las actualizaciones vi que la mejora fue brutal, una mejora increíble, y es el panel de máscara rápida. Este panel nos va a permitir crear máscaras de selecciones bastante precisas. Fíjense que tenemos esta fotografía y tengo la opción de poder seleccionar máscara de un sujeto principal y tengo la opción también de poder seleccionar máscaras del cielo. La verdad que estas máscaras son bastante potentes y bastante precisas. Si le damos seleccionar sujeto, fíjense que el programa me hace una selección bastante precisa del sujeto principal, algo que la verdad con las versiones anteriores no sucedía. Dejaba ciertos halos al momento de poder hacer una selección. Cuando introdujeron esta opción de máscara en el filtro de cámara RAW, de verdad que no hacía una selección tan precisa. Ahora la verdad me ha sorprendido porque te hace selecciones prácticamente perfectas y que esas selecciones las podemos modificar. Una vez tengo la selección en el panel de máscara, puedo tener la opción, si quiero invertir esta máscara, le puedo dar acá y me selecciona todo menos el sujeto principal, y tengo también una opción para poder configurar la máscara o la selección que estoy realizando directamente. ¿A qué me refiero con esto? Si quiero poder darle más iluminación al sujeto, lo puedo hacer. Puedo trabajar muchísimo mejor el área que estoy seleccionando, tanto a nivel de alto rango dinámico como a nivel de colorimetría. Esto es algo excepcional y bastante potente, y me alegra saber que lo han introducido en el filtro cámara RAW, porque esto nos va a permitir agilizar muchísimo el flujo de trabajo para los que trabajan directamente con programas de revelado o procesado y para
pasan la fotografía a Photoshop. En este caso pues está haciendo un intento Photoshop por mejorar aún más este filtro de cámara RAW para poder tener todo en un solo programa, y la verdad que Photoshop es el programa de edición por excelencia que todo editor, todo diseñador gráfico, todo fotógrafo, videógrafo utiliza para poder hacer retoques a nivel de píxeles. Bien, este panel de máscara pues nos va a permitir poder crear múltiples máscaras. Si quiero crear otra máscara le doy acá y automáticamente me sale la opción si quiero utilizar el pincel para poder corregirla, si quiero aplicar una máscara de degradado, una máscara de degradado lineal, si quiero hacer selecciones a través de gama de colores. Nos va a venir muy bien para el tema de máscaras luminosas. También lo vamos a tener acá el gama de luminancia. Fíjense, nos va a abrir este panel donde podemos trabajar la luminosidad de la fotografía. Fíjense, si yo muevo los indicadores de sombra y me lo llevo hacia las altas luces, le estoy indicando al programa que me haga una selección de todas las altas luces que hay presentes en la fotografía para poderlas trabajar. Si por el contrario quiero llevarme este indicador hacia el área de las sombras, puedo trabajar el área de sombras que yo desee, fíjense, de una manera muy precisa y poder trabajar esa área en particular. Puedo denominar o denotar estas máscaras que se están creando acá, estas máscaras nuevas que viene siendo rango de luminancia. Le puedo denominar o le puedo agregar un nombre. Si quiero puedo colocarle acá suelo, por poner un ejemplo, y puedo trabajar ya con múltiples máscaras para poder hacer una edición o un revelado muchísimo más preciso. Esto me va a permitir poder recuperar sombras en esa área que he seleccionado, poder trabajar los blancos, en fin, puedo hacer muchísimas cosas con estas máscaras que se están seleccionando, y que a través de estas máscaras tenemos la opción de poder aplicar máscaras luminosas, máscaras a través de colores, degradados o selecciones manuales a través del pincel. El siguiente panel es el panel de eliminar ojos rojos. Este panel nos va a permitir, si estamos trabajando con retratos, eliminar los ojos rojos. Ya yo lo he probado, pues en este caso no aplica para esta fotografía, pero la verdad que funciona bastante bien, con una selección prácticamente precisa, haciendo clic en el ojo que queremos en este caso eliminar. Y no solamente funciona para rostros humanos, sino también que podemos trabajar con los ojos de nuestras mascotas para poder eliminar ese punto rojo que se forma algunas veces al momento de la toma. Podemos encontrar ajustes preestablecidos, que estos ajustes son bastante interesantes. Suelo utilizar algunos de ellos, la verdad, porque funcionan muy bien, pero aplicados a fotografías en RAW. Y acá abajo lo que les iba a hablar, que era el panel de alternar superposición, que este panel lo suelo utilizar muchísimo si quiero trabajar con un punto de color en específico. Este panel lo que me va a permitir es hacer selecciones de un color o un rango tonal dentro de la fotografía en sí. Yo suelo utilizarlo con la cuadrícula, activo la cuadrícula para tener mejor resultado y empiezo a crear puntos en zonas donde yo considere que voy a utilizar el color de esa área. Cada punto que voy agregando se me va formando un espectro RGB con el punto o el patrón de los colores de ese píxel en específico. Esto me va a permitir a mí que al momento de llevar la fotografía a Photoshop puedo copiar estos patrones y poder trabajar esos colores en específico para poder ya sea igualar tonalidades con otra fotografía o para intensificar esos colores de manera manual. Por ahora no tiene acá el filtro de cámara RAW esa opción, no la tiene para poder trabajar directamente con estos puntos. Esto básicamente viene siendo guía de una muestra de color que estamos tomando directamente en la fotografía, pero si nosotros queremos colocar acá en el apartado de color, vamos a irnos acá al mezclador de colores y yo quiero colocar uno de estos valores. Fíjense que acá el primero me da 139 y quiero colocarlo en el canal rojo. No puedo porque la escala es hasta 100 y básicamente no me permite pues poder controlar la tonalidad de ese color en específico. Sin embargo, si me llevo ese patrón de RGB y lo coloco directamente en el apartado de color de Photoshop, sí lo voy a poder realizar. Y de esta manera, amigos, podemos hablar un poco sobre el filtro cámara RAW, un filtro bastante potente para los que trabajan directamente con algún programa o revelado RAW y no tienen fotografías tan exigentes. Este filtro cámara RAW viene de maravilla para poder dar esos retoques mínimos a la fotografía, pero muy potentes, y poder trabajarlas directamente en Photoshop. Y de esta manera, amigos, finaliza este video tutorial. Les agradezco por haber llegado hasta el final. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.